Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centro Alegre, los podcasts semanales en que uno sale Marvel y sí, el que toca hoy el otro de fútbol, y acá estamos. Y de alguna manera seguimos en Batman y Robin, pero en este caso, bueno, un poco más alejado, ¿no? Pero tiene que ver con la dinámica de Batman de fines de los 80, principios de los 90, en este caso, más concretamente, con esta etapa de Batman, ¿no? Y yo quiero empezar a, más allá de hablar de actores, directores que formaron historia, que son claves y que nos ayudan a entender de alguna manera qué es lo que está pasando hoy, me resulta sumamente interesante hablar de cuestiones más puntuales, ¿no? De lo que podamos comentar quizás con el formato podcast, ¿no? Porque quizás algunas cuestiones que necesariamente tendrán que ser en video y lo haremos en la crónica del inspector o en TikTok, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero sí lo que respecta puntualmente al podcast y que lo podemos armar, bueno, siempre me parece sumamente interesante comentar algunas cuestiones con respecto al más allá, ¿no? Y en este caso, me parece que hablar de Batman 89 y de Batman Returns, dos de mis películas favoritas, remiten automáticamente a la estética. Porque yo creo que en toda película, sea la que sea, ¿no? La estética es su personaje más. Después queda en cada director de fotografía y demás realizadores que ese personaje sea un personaje importante. Más de lo que ya lo es. En algunos casos no se le da tanta atención y en otros casos forman parte de la dinámica. En este caso, y como creo que pasa en realidad a lo largo de las cuatro películas, pero sobre todo quizá me animo a decir a lo largo de las tres primeras, la estética forma una cuestión fundamental. Y en Batman y Batman Returns la verdad es que en ese sentido es una estética que funciona porque es una estética que desde el primer momento nos llama la atención, ¿no? Con esos planos de Gotham, una Gotham que vemos que está como rota, ¿no? Como en un momento complicado. Porque, a ver, lo que sucede con la Gotham de Tim Burton, para ya meternos de alguna manera en la dinámica, es que realmente impone, ¿no? De alguna manera cambia un poco con respecto a la segunda, de la primera a la segunda, pero sigue teniendo este aspecto sucio de una ciudad que necesita muchos arreglos. De hecho, hasta incluso nosotros lo notamos en el sentido de que de la primera a la segunda ya está Batman y demás, pero sigue sin ser suficiente porque hay un montón de corrupción detrás y porque los villanos siguen apareciendo y todo. Pero, y eso se refleja claramente, por ejemplo, en los orígenes del pingüino, que termina siendo un personaje clave en la película y nace de alguna manera como el pingüino debido a los desechos químicos de la planta de Max Schreck. Entonces, claro, tú estás teniendo ahí un personaje que ya con la estética o con lo que le sucede a Gotham, nace de alguna manera. Todos en realidad creo que son producto de la locura de Gotham, digo, hasta Batman, que sería el más cuerdo de todos, termina siendo un producto también de eso porque al mismo tiempo Batman nace por intermedio de una cuestión del robo de sus padres y del fallecimiento del asesinato y de todo lo que lo rodeó. Ahora, lo que me parece interesante es el uso de estos colores. Yo creo que es la mejor Gotham del cine, no tengo ninguna duda, nada con las demás. Creo que no se volvió a plasmar una Gotham así. Me gusta mucho la de Joel Schumacher, yo ya lo dije. Sobre todo la de Batman y Robin, porque me parece futurista, linda, distinta. Eh, y en el caso de la de Tim Burton me parece que es alucinante en cuanto a un montón de cuestiones. Uno la ve y siente que están pasando cosas. Desde la primera escena, eh, o desde la escena de Navidad, incluso, digo, hasta parece que una Navidad es apagada en esa ciudad. No se parece a otras ciudades, no la podemos comparar, es Gotham en esencia pura. Ahora, acá viene la comparación con, lógicamente, eh, Nolan, ¿no? Porque quizás suenan mis palabras hasta pegándole a Nolan. Yo creo que si bien la Gotham de Nolan no me llega, entiendo por qué la hizo como la hizo. Porque claramente, bueno, había una necesidad de que Gotham se parezca a ciudades como Chicago, quizás como desde otro ángulo, porque así era la trilogía de Nolan en realidad. Y ya está, no se podía parecer la Gotham de Burton
a la de Nolan y viceversa. O sea, no tenía sentido, porque cada una está encasillada en su propio mundo. Quizás la de Nolan podría haber estado un poco mejor, pero se entiende el estilo. Ahora, después, más allá de lo que tiene que ver con Gotham, que quizás es un punto clave, yo creo que lo que rodea a toda esta duología es una estética insuperable. Desde el traje, el batimóvil y un montón de cuestiones que rodean a los personajes, de la vestimenta, el traje de Batman, los colores puntuales, el amarillo brilloso, eh, todo eso hace también a la historia. Hace que uno se meta, hace que se vendan los juguetes, hace que todo, o sea, en ese sentido hay una importancia total en la atención al detalle, en lo que tiene que ver con lo que les pasa a los personajes, a todo básicamente, ¿no? Como que es muy, muy completo en ese sentido, digo, eh, hay un porqué de cada cosa. El traje de Catwoman tiene total sentido porque se lo hace ella y se lo hace así nomás y está enojada. Todo está, funciona, ¿no? El Joker y sus trajes diversos y su maquillaje y su no maquillaje. Creo que de alguna manera se creó toda una cuestión visual que es asombrosa y que ayudó mucho a formar un montón de cuestiones, ¿no? Eh, y bueno, obviamente muy Tim Burton en su máximo esplendor, pero también consciente de los personajes con los que estaba trabajando y que todos tienen un porqué. No es que no se parecen entre sí necesariamente, no pueden haber algunos puntos en común algunos personajes, pero realmente es como que es, bueno, mi estilo, pero adecuado a lo que siente cada personaje, a lo que necesita cada uno y lo que obviamente al fin y al cabo es lo que necesita la película. Y me parece en ese sentido en un montón de detalles, como le dije, desde el Batimóvil, desde todo, uno ve que hay un montón de cuestiones, hasta incluso desde el logo, desde el póster, hay un cuidado por eso que creo que más allá de la calidad de la película, que hemos hablado acá 700 veces, es maravillosa, es una película impresionante, las dos son inabarcables y ayudaron a formar la historia, creo que entre otras cosas tiene que ver esto, el logo, las cuestiones, bueno, todo eso creo que ayudó sin lugar a dudas a que Batman también se forme bastante más en el cine, pero que este Batman sea una pieza esencial. Les agradezco por haber estado al otro lado, nos estaremos escuchando el miércoles. Hasta tanto que estén bien, nos vemos. Chau, chau.